Sus misas son sencillas. Usa un lenguaje simple, cercano a sus fieles. El padre Mateo Méndez no solo difunde la palabra de Dios dentro de su iglesia, sino que la lleva a las calles y predica con el ejemplo. Salesiano, nació en Tacuarembó. Tiene 11 hermanos y se bautizó a los 18 años luego de descubrir su fe. Su foco son los jóvenes pobres y con ellos trabajó en Tacurú y Minga. En 2008 conoció el infierno de los hogares del Sirpa, pero el sistema lo terminó expulsando. Hoy, en entrevista, recibimos al padre Mateo Méndez. Padre Mateo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El Observador TV. Un gusto para mí poder venir otra vez. Sí, porque ha estado en otras oportunidades. Sí, sí. Bueno, y agradezco la invitación. En esta oportunidad vamos a conversar distintos temas. La primera pregunta que le quería hacer era, ¿cuándo nace en usted la vocación por ser, ¿no? Por transformarse en un sacerdote? Esto arranca ya cuando yo tenía 16, 17 años. Nos vinculamos a una comunidad salesiana ahí por el barrio Villa Muñoz. Nosotros vivíamos cerca de la comunidad parroquial, pero no teníamos esa formación que habitualmente se tiene, religiosa, de la familia, de los hermanos. No, siempre nos educaron así un poco que cada uno eligiera donde quisiera estar. Y ese lugar donde uno quisiera estar, que de verdad sí era el lugar donde uno se iba sintiendo feliz. ¿Y cuándo es que toma la decisión? ¿A qué edad? Con 18 años yo me bautizo. Fui a San Gregorio Polanco, que es mi pueblo, en Tacuarembó, a bautizarme allí en la parroquia. Y a partir del bautismo comienza un poco toda esta búsqueda. Es decir, bueno, estábamos trabajando ahí en la parroquia, yo estudiaba de noche, trabajaba de día y en los ratos libres frecuentaba la comunidad. Y ahí vino un planteo del obispo en ese momento, que era de Canelones, Monseñor Nuti, y me dijo, sí, yo no había pensado en ser cura. Bueno, y por ahí comenzábamos a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Y allí por el 79, yo tenía en ese momento 22, 23 años, bueno, hicimos la opción de decir, bueno, probemos a ver qué tal esto. En plena dictadura, ¿no? Plena un momento dictadura, que a usted, ¿cómo lo encontró? Bueno, en esa época yo todavía estaba estudiando de noche, algunas correrías, algunas escapadas y algunas escondidas tuvimos que hacernos cuando se transformaban las calles en lugares bastante complicados. Salimos de noche tarde de estudiar y bueno, por ahí tuvimos alguna que otra vez algunas correrías. ¿Militaba en algún Estábamos con un compromiso social, no, compromiso político, no, más bien un compromiso social de estar más cercano de los más necesitados, de los más pobres del barrio, los gurises que estaban más. Y bueno, por ahí capaz que el perfil nuestro no era lo que en ese momento se necesitaba o se esperaba, ¿no? Por la nueva situación que se estaba dando. Pero no nos achicamos ni dijimos esto no es para nosotros porque sabemos que todo esto tiene su cara y su contracara en la propuesta de trabajo social. Y bueno, y ahí en el 79, ordenado sacerdote en el 79 en la Ciudad de las Piedras, donde estoy ahora, en un gimnasio. Para aquella época fue toda una novedad, una ordenación en un gimnasio, en eran en los templos. Bueno, una celebración que hay gente en la comunidad que recuerda ese momento bien lindo. Y bueno, y ahí estoy ahora desde el 2009, estoy en Las Piedras, después de haber dejado el INAU, me quedo ahí como cura párroco de la parroquia de San Isidro en Las Piedras. Si no hubiera elegido ser cura, ¿cree que ese trabajo social se hubiera volcado de otra manera? Pasa que nosotros en el perfil nuestro familiar éramos muy sensibles a lo social, ¿no? Nos enseñaron siempre desde chico estar como atentos a los otros, para los amigos, para los vecinos, para los compañeros de trabajo, en el barrio. Siempre buscábamos de estar en esa sintonía con aquellos que pudieran precisarnos. Y en casa siempre había un lugarcito para alguno que pasara o que llegara. No es que sobrara las cosas en casa, sino había cierta estrechez también. ¿Esa casa cómo estaba conformada? Y ahí éramos varios hermanos, fuimos 12 hermanos nosotros ahí. Nos vinimos de San Gregorio para Montevideo, como muchos uruguayos, a buscar algo mejor. No fue fácil, fueron periodos muy duros, de estrechez. Gracias a los vecinos que nos ayudaban, nos daban una mano. Nosotros hacíamos algunos trabajitos para poder también conseguir algo para traer para casa. ¿Vinieron los 2 hermanos? No vinimos todos. Algunos fueron repartidos en casa de familiares, de tíos, de tías. Y bueno, nos quedamos ahí 6 o 7, viviendo ahí en Montevideo. Y bueno, a partir de allí también un poco uno fue descubriendo
ese compromiso, esa necesidad de atender a los otros también, así como eran con nosotros, esa solidaridad que tenían los vecinos del barrio, de la zona. ¿Se lo cuestionaron a nivel familiar que usted optara por ser cura? Sin duda que sí, fue un impacto familiar, porque en casa no había ese estilo de vida, ni mucho menos de decir, bueno, estamos bien contentos porque uno de la familia va a ser sacerdote, más bien como que no. Es decir, ¿y por qué? Porque había uno menos para trabajar, uno menos para ayudar en la cuestión, y segundo porque todavía hoy día yo pienso que quien elige la vida sacerdotal o consagrada a veces parecería como que es un fracasado, es un castrado en la vida porque no va a formar una familia y como que va a dedicarse a una tarea que bueno, que es eso de estar siempre sirviendo, siempre disponible y siempre, y poco o nada para uno individualmente, como prosperidad, como situación económica, como prestigio, como todo ese tipo que muchas veces en la familia se juega, ¿no? Entonces por ahí me parece que también había eso, capaz que dentro de mis hermanos, en mi propia familia, podía haber aquello de que podía haber sido otra cosa diferente, ¿no? Bueno, pero después el tiempo va diciendo las cosas de otra manera. ¿Y usted cómo se enfrentó a esa negativa o a esa falta de apoyo, tal vez? Sí, en aquello de que siempre se nos dijo de que cada uno hiciera lo suyo. Y a ver, siempre nos dijeron de que podíamos hacer lo que nosotros quisiéramos. Entonces yo ponía ejemplo mis hermanos mayores. Este eligió hacer esto, aquella eligió hacer esto otro, este eligió... ¿Por qué yo no puedo elegir lo mío? Bueno, por ahí se suavizó las asperezas, pero después con el tiempo quedamos muy bien, porque nos visitábamos, yo los visitaba, iban al seminario también a visitarme, y entró a cambiar la relación. Y hoy día, sin vanagloria de nada, me parece que soy un referente interesante en la familia para muchas cosas, o cuando hay alguna situación que amerita una conversación, un diálogo, bueno, siempre el cura anda en la vuelta, ¿no? Esa mediación. Esa mediación. A veces de suavizar algunas asperezas o de levantar ánimos cuando hay situaciones difíciles, que perdimos hace poco 2 hermanos seguidos en plazo de un mes, entonces fueron 2 golpes muy duros y bueno, había que acompañar, todavía hay que seguir acompañando. Y eso uno también, uno lo hace con gusto primero porque es la familia de uno, ¿no? Pero también porque me parece que es bueno que haya alguien cercanos a ellos que mire las cosas de otro lado, nos proyectemos un poquito más lejos de lo que es esta vida. Cuando charlábamos con mis hermanos, sobre todo con uno que tuvo una enfermedad un poco más prolongada, yo le decía a él, mirá que vamos para un lugar mejor. Pero mientras no llega al lugar mejor, es esto lo que tenemos. Vamos a tratar de vivir todo este tiempo que te queda lo mejor que podamos. Pero estate tranquilo que después de esto hay algo mejor. Claro, es muy difícil entender que puede haber algo mejor porque nadie se quiere ir de la vida, ¿no? Todos queremos quedarnos. ¿Y su hermano cómo recibió esas palabras? Bueno, que en definitiva me parece que fue lo que le ayudaron al final, porque estuvimos ahí los últimos momentos de su vida acompañándolo, una actitud mucho más serena, más calma, más como que mirando más hacia adentro y no tanto hacia afuera, reconstruyendo cosas de la vida. ¿Pero tenía fe, al igual que usted, que había un lugar Yo me mejor? llevé una sorpresita por ahí, yo creo que tenía más fe de lo que yo pensaba. Más allá de que no participaba de nada religioso de la comunidad, ni nada que se le parezca, nunca fue, más allá de que pudiera tener ideales diferentes o ideas diferentes a la mía, siempre fue muy respetuoso, muy qué sé yo, si íbamos a ir a almorzar a la casa, y dice, bueno, esto lo dejamos para el cura. Pues siempre llegaba tarde, obviamente, no podía ser de otra manera. Entonces él siempre estaba pensando en el hermano cura que habíamos generado ese vínculo más allá de lo hermano, ¿no? Esos afectos que me parece que son buenos sostenerlos, hacerlos crecer. Y cuando había que decir palabras con determinada firmeza, sí, que durante el proceso de su enfermedad también hubo un momento donde hubo que pautar, marcar alguna cosa un poco más dura, por el bien, para que él también de alguna manera se diera cuenta de que en su enfermedad no estaba tan solo como hay tantos que están solos y mueren solos. Mateo, ¿su trabajo con los jóvenes comienza en aquel entonces cuando usted se vuelca a la tarea sacerdotal o lo descubre ese objetivo, ¿no? El de trabajar con jóvenes más adelante?
Creo que en la crianza de uno hay mucho de eso, ¿no? Estar entreverado siempre con gente y con esa preocupación. Yo no sé claro, uno mira hacia atrás ahora y entra a descubrir cosas que capaz que estuvieron siempre esperando el momento de la maduración necesaria como para poder hacer la opción. A uno siempre le gustó estar ahí, donde hubiera necesidad de algo, dar una mano, ayudar, si era con mis hermanos, meterse, no sé, ayudar a armar la moto, estar dándole una mano, ayudándolo, quedándose con él, o cuando había algo de construcciones en casa, que se hacía algo, o nos tocaba ir a la quinta por el tema de la verdura, o andar con el ganado en la vuelta, el ordeña, siempre ahí como, nunca sacándole el cuerpo al trabajo, ¿no? Y esa cosa uno lo hacía sentirse bien. Por los padres de uno y también por los hermanos, ¿no? Y bueno, y ese vínculo con mis hermanos también fue un poco así, ¿no? Era el hermano que de alguna manera tenía otra manera, otra cabeza para mirar las cosas y para encarar la vida. Y por ahí fui como que descubriéndome después, en el oratorio festivo que tenía ahí la comunidad en Villa Muñoz, me fui arrimando también a trabajar con los gurises, animando, qué sé yo, no sé, la parte deportiva. Hicimos teatro, hacíamos campamentos, hacíamos retiros, bueno, y todo eso fue armando una especie de combo del cual uno dice, no está mal, está bueno, ¿y por qué yo no puedo de alguna manera hacer una opción definitiva por esto? El proyecto Minga que usted lleva adelante allí en Las Piedras, ¿cuál sería hoy, si lo ve y hace una evaluación de ese proyecto, los logros que ha conseguido en el último tiempo? Nosotros llevamos ahí en Las Piedras 7 años de trabajo, ¿no? Fue una toma de decisión que hicimos ahí un poco con la comunidad grande, no era solamente la comunidad parroquial la que estaba comprometida en una realidad que circundaba la realidad de la parroquia, que nos dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esta realidad que hay? Jóvenes en las esquinas, el alcohol, la droga, la prostitución, un poco. Todo eso estaba entreverado en ese lugar. Y nos hicimos una pregunta, a ver, ¿qué podemos hacer nosotros por esto? Abrimos una instancia de diálogo con la comunidad abierta, todo el que quisiera venir, los jueves de 19 a 21, durante 6 meses, todo el que quiso venir y sentarse y aportar, lo pudo hacer. Y a partir de ahí comenzamos un poco este lanzamiento. Comenzamos con 9 gurises, jóvenes, grandecitos, y la propuesta era, generemos un espacio donde el adolescente pueda encontrar un lugar donde estar. Eso, lo que pensábamos era eso, estar. Y ese estar no venía acompañado ni de fichajes de datos y de informaciones. No nos interesaba eso en un principio, ¿no? El principio era que él pudiera venir, encontrarse en un lugar distinto, donde podía conversar con alguien tranquilo, donde pudiera comer un plato de comida, tomarse una taza de café, mirar un poco de televisión, jugar al futbolito. Eso, no más que eso, lo que llamamos patio. El patio es un lugar de entrada y de salida con cierta facilidad. Viene, se queda el tiempo que quiere, se va, vuelve, va, viene, hasta que llega un momento donde ese patio se transforma para él en un punto de referencia importante de su vida. Y esto nos llevó mucho trabajo, ¿no? Porque una propuesta así, a veces con alguna población que ya viene marcada o por violencia, o por destrato, o por otras situaciones familiares un poco más complicadas, queda como bastante, diríamos, infantil la propuesta, ¿no? Es decir, pero para estos gurises que vienen con unas historias tan complicadas y tan difíciles, un espacio así, ¿qué mordiente puede tener para que vuelva? ¿Y cuál fue ese mordiente? El encuentro, el diálogo, los afectos, que se sentían como no cuestionados, no investigados, no había demasiado preguntas, no había mucha cosa que a ellos les incomodara. No éramos psicólogos, no éramos psiquiatras, no éramos trabajadores sociales, éramos gente que estábamos en la vuelta, preocupados por su realidad, que la conocíamos porque ellos sabían que conocíamos la realidad de ellos, hasta que llega el momento donde hay una sentada, una conversación, ¿qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Terminaste la escuela, el liceo, el SECAP? ¿Dónde anduviste? ¿Estás trabajando? Y estas cosas van saliendo como solas, ¿no? En esas conversaciones. Que me parece que ahí está un poco el secreto de la cosa, ¿no? No somos investigadores, no somos gente que denuncia sus situaciones, sino que somos una casa de puertas abiertas donde el tratarnos con respeto, que esta es una cosa bien interesante también, el par,
no es alguien a quien yo tengo que vencer y tengo que pasarle por encima para yo ser más fuerte. Lo nuestro no pasa por ahí, pasa por otro lado, que es el del vínculo, de respeto, de solidaridad, la capacidad de escucha. Este fue un ejercicio que nos costó mucho, ¿no? En las reuniones, escucharse, ¿no? Y no violentarse en la conversación porque el otro piensa distinto, porque dijo una opinión diferente a la mía, pero yo como tengo cierto prestigio, mis cosas no se cuestionan, porque yo soy. Después también teníamos un poco eso, ¿no? Es decir, esta especie de reinados que ya se traían un poco del barrio, porque es el más fuerte, porque es el más grande, que tiene más fuerza, capaz que tiene mejor léxico en la expresión. Bueno, todo eso nosotros poco a poco lo fuimos como que tratando de entrecruzar con otros valores que ellos tienen, que necesitan el espacio para poder expresar esos valores familiares que traen, porque a veces tenemos una mirada bastante pobre sobre sus realidades, como diciendo que no tienen valores, que ya no sirven, que ya están descartados por su situación, por las cosas que hicieron, por el consumo en el que están o por en el tráfico. Entonces a veces son como en el pensamiento de muchos material de descarte. Bueno, para nosotros no. Para nosotros siempre hay una posibilidad y esa posibilidad la tenemos que buscar y tenemos que encontrarla. Y una vez que se encuentra esa posibilidad de cambio, es ahí donde trabajamos nosotros. Nos gusta decir que trabajamos sobre lo sano de cada una de las vidas de ellos y no tanto en la debilidad y en lo negativo que pueda aparecer a primera vista. Hay que dejar el espacio para que se abra y en ese abrir estamos encontrando como que hay una riqueza bien interesante en sus vidas, ¿no? Y creo que esto me parece que es un trabajo de largo aliento y sin esperar demasiado cosas que no sean las que realmente van saliendo porque ellos van aportando. ¿Y usted cómo reacciona ante, episodios que se dan que masivamente, tanto desde el ámbito político como del social, se reclama mayores penas para los menores que puedan ser recluidos a más temprana edad? ¿Qué posición ha adoptado o esa posición que ha adoptado a lo largo de los años ha cambiado? Creo que todos necesitamos oportunidades en la vida, ¿no? Ahora uno se pregunta, ¿cuántas oportunidades precisa una persona para un cambio? ¿Cuántas oportunidades tuvimos nosotros en la vida para ser lo que somos? ¿Cuántas oportunidades se nos dieron? ¿Cuántas veces nos equivocamos en la vida? Y qué bueno era que siempre nos daban una oportunidad nueva, aún en la equivocación. Entonces, yo creo que el encierro nunca es lo mejor. Yo creo que antes de llegar a privar de la libertad, más allá de los hechos, la justicia, y si yo privo de libertad, que la privación de libertad sea un espacio para que el adolescente o el joven se encuentre consigo mismo, pueda hacer un proceso de reconversión de su vida, porque el todo de la propuesta de la privación de libertad me está ayudando a encontrarme conmigo mismo y que yo me dé cuenta de que me he equivocado y tengo la oportunidad de reconstruir mi vida. Esto es muy serio para la vida de los adolescentes que pasan a estar privados de libertad o de los jóvenes que pasan a estar privados de libertad. Yo creo que no basta con estar privado de libertad, sino todo ese tiempo de privación de libertad, cuáles son los contenidos que va recibiendo, cuáles son las propuestas que va recibiendo para una reconversión de su vida. Porque el estar privado de libertad no le quita el valor de persona humana. Es una persona que se equivocó. Tiene que ser ayudado para darse cuenta de que se equivocó y hacer una propuesta de reconversión. Por eso, cuando se habla de la privación de libertad, porque es el castigo que se le implica por el hecho de que se cometió un error, se equivocó, o lo hizo a propósito, o lo hizo premeditado. Busquemos las causales de cuáles son sus situaciones. Ahora, pero ¿y usted cómo se para frente a también personas que piensan que hay gente que no se puede reconvertir? Cuando alguien dice una situación como esa, yo digo, ¿cuáles fueron las oportunidades que tuvo en su vida para poder cambiar? ¿Cuáles fueron las propuestas y los proyectos que se le ofrecieron para recambiar, para convertir su vida en algo mejor? Entonces,
Es aquí donde me parece que hay que poner mordiente a la propuesta, ¿no? Cuando en algún momento se hablaba de bajar la edad, yo digo, para mí lo de bajar la edad es cuando hemos agotado todas las posibilidades ciertas, reales, y que han tenido esfuerzos humanos y inversiones que me dicen a mí que todo lo que le hemos ofrecido era lo mejor que teníamos para un recambio de vida. Aún ahí yo me sigo planteando si la privación de la libertad sin proyectos educativos puede cambiar la vida de una persona. Y la segunda es que hay que entender también que hay jóvenes, que hay adolescentes grandes ya, que han dicho, mi trabajo es este va a ser mi estilo de vida. Cuando se plantean estas situaciones así... ¿Este es robar? Exactamente. Vivo del robo, ¿no? O vivo del tráfico, o vivo de la venta. Es muy probable que no consuma, pero vivo de esto. Este es mi trabajo. ¿Y usted cuando se ha enfrentado a ese tipo de situaciones, cómo ha reaccionado? Ahí viene un poco el diálogo personal, ¿no? Es decir, cuáles son, desde mi lado, desde nosotros, cuáles son las escalas de valores que hay en su vida, qué es lo más importante, si está pensando en sí mismo, si está pensando en los demás, qué alcance de vida tiene esto, cuántos años de vida puede proporcionarle este trabajo, qué valor tiene la vida para él, qué valor tiene la vida de los demás. Cuando yo vendo y trafico, estoy perjudicando la vida del otro en el tráfico. Claro, pero es muy difícil hacer entender que la vida de otro vale cuando su propia vida, exacto, a veces para uno no vale nada. Es eso. ¿No? Entonces, ¿cómo enfrenta el desafío de cambiar esa perspectiva? Ahí está. Ese me parece que es el tema más grueso que muchas veces se tiene hoy. Hoy la vida ha perdido valor. Hoy una vida en muchos ambientes no vale. Hasta que la vida vale hasta que puede ser instrumento de. Cuando deja de ser un instrumento, ya no vale. Entonces, cuando las cabecitas han venido preparadas y armadas de esta manera, hay que desprogramar el pensamiento y el encare de la vida. Y esta desprogramación no se hace con el encierro, solamente encerrado. Sino, aquí tiene que haber un equipo multidisciplinario que atienda las situaciones personalmente. Y estos trabajos son muy duros y muy difíciles. Y a veces nosotros en el trabajo con ellos, cuando comenzamos a trabajar, nosotros no estamos esperando el resultado inmediato. Porque en la pregunta también que nos la hacemos nosotros es, ¿quién soy yo para que él diga, yo quiero cambiar porque hablé contigo? Si mi mundo es mucho más complejo, mi mundo es mucho más difícil, mi mundo es mucho más agresivo, es mucho más violento. Entonces, ¿qué me das vos para que yo pueda cambiar mi estilo de vida? ¿Cuál es la propuesta que tú tenés para darme, para que yo pueda cambiar de vida si yo como estoy viviendo tengo todo lo que quiero y todo lo que necesito? ¿Le ha pasado, Mateo, de trabajar con un adolescente, de decir, bueno, creo que con él puedo revertir esta situación, se empieza un proceso y finalmente terminar decepcionado? ¿Hay margen, digamos, en usted para la decepción? Sí, yo creo que está en esto de cuando uno entra a trabajar con poblaciones con ciertas dificultades en las relaciones, para descubrir un poco que puede haber algo mejor para su vida, que le puede proporcionar una cierta paz, una cierta armonía interior, que a lo mejor no tiene todo lo que quisiera, pero quiere todo lo que tiene, aunque sean pocas cosas, sencillas, logradas con el trabajo, con su familia, con su pareja. Todo esto, cuando se comienza como que a plantear como posibilidades en su vida, uno también se ilusiona con el proceso que va haciendo, ¿no? A veces nosotros nos hacemos una pregunta, porque nos ha pasado más de una vez con algunos jóvenes que han hecho el proceso 5 o 6 años y están bien, han hecho un proceso de cambio. Y en cualquier momento vuelven otra vez a lo de antes. Entonces nosotros como que nos preguntamos y nos decimos, parece que el estar bien, el sentirse bien, el sentirse feliz, no es para ellos. Quieren volver a lo de antes. Entonces parecería como que esta cosa de estar bien consigo, estar estudiando, estar trabajando, haber formalizado un clima familiar bien, agradable, con su trabajo diario de 8 horas, 12 horas,
y llegado un momento como una especie de quiebre. Y ese quiebre lo retrotrae a los años anteriores. Entonces la pregunta nuestra es, ¿no hicimos todo lo que teníamos que haber hecho? ¿Faltó algo? ¿Qué fue lo que faltó para que esta situación no se diera? Bien, pero la decepción, Sí, claro. ¿es con usted mismo o es con el adolescente? No, ¿Es con el otro? Siempre que el otro fracasa o el otro hace un quiebre, también es quiebre nuestro. También su fracaso es nuestro fracaso. Por eso nosotros nos cuidamos mucho de culpar al adolescente o al joven de ese retrotraerse a su vida anterior, de dolor, de sufrimiento, de persecución, de encierro, de privación de libertad. Entonces nosotros nos sentimos también como responsables y dolidos por esta, cuando matan a uno, por ejemplo, que venía haciendo un camino bien de recuperación, tenía algunos espacios que todavía los tenía que emprolijar un poco, y en ese tiempo que no le dio para el emprolijamiento de todo, bueno, un balazo y lo sacó de este mundo, ¿no? Entonces uno ahí queda como choqueado frente a esto, de una situación de alguien que había hecho la apuesta por el cambio. ¿Le pasó? Le pasó, nos pasó. ¿Con cuántos adolescentes le pasó? ¿Fue un caso? Uno, dos y alguno privado de libertad. Entonces, esto es como las rosas y las espinas, ¿no? Hay rosas, pero también hay espinas, porque las rosas traen espinas. ¿Cree que a los curas en Uruguay le falta el salir a la calle, le falta el llevar a cabo ese trabajo de servicio con la comunidad, más conectado con la sociedad en sus lugares habituales y no quedarse recluidos ya sea en las iglesias o en sus comunidades internas. En sus comunidades internas, ¿no? Sí, el salir. Sí. Yo creo que la Iglesia ha sido siempre una salidora, ¿no?, al encuentro del pobrerío. Los siglos y los siglos hablan de una Iglesia siempre comprometida, saliendo, buscando. Los tiempos quizás han ido cambiando y la Iglesia también ha ido cambiando, se ha ido como recluyéndose un poco más, quedándose. A veces pensamos que tocando la campana ya es suficiente para que la gente venga, porque la gente... y nos olvidamos que la sociedad ya no es de la cristiandad que en otra época se vivía. Hoy hay un sinfín de propuestas, de situaciones religiosas, más entusiasmantes, más con otras dinámicas que a veces el hombre y la mujer de hoy necesita, respuestas ya, inmediatas, con determinadas espiritualidades que buscan una cierta serenidad, una cierta paz, y se puede a veces ir transformando en una religión personal, en una propuesta que le hace bien, me hace bien a mí, pero nosotros lo que buscamos en esto es que yo me sienta bien si el otro está bien. Papa Francisco nos habla de una iglesia en salida, hay que tener las puertas abiertas y salir al encuentro del otro. La famosa frase, hay que tener el olor a oveja, eso es decir, tener el olor al pobre con el cual te encontrás, te sentás a conversar con él y tenés que tener, estoy leyendo el libro del Padre Cacho ahora que Mercedes Clara ha publicado sobre la figura de él, y uno dice, mirándome a mí mismo, no estoy haciendo juicio de nadie, no digo, estoy lejos todavía de esa sensibilidad que Cacho tenía con los excluidos a donde le tocó trabajar, ¿no? Entonces sí, yo creo que la Iglesia por momento a veces cuida cosas que puede estar bien, pero cuando ese cuidar cosas que está bien me lleva más tiempo del necesario y me ocupo más de para adentro de que para afuera, me queda eso de que si tenemos que ser así, yo digo que no, yo digo que tenemos que ser una iglesia salidora al encuentro de aquel más sufriente, más necesitado, más dolido, más abandonado, porque en definitiva era la tarea de Jesús. ¿Dónde encontramos a Jesús? En los evangelios. Y sí, en los que más precisaban, ¿no? Les vino a traer una buena noticia, les vino a traer decirle una cosa, mire que Dios los quiere a ustedes también, o sobre todo los quiere a ustedes. ¿Ha recibido críticas por su trabajo desde la iglesia? Yo creo que puede haber de todo, como en toda familia grande, siempre puede haber cosas que le pueden entusiasmar lo que uno dice, a otra gente que le puede quedar en un cuestionamiento de que tenía que haber hablado de otras cosas, tenía que haber hablado de otros temas, tenía que haber hecho otro encare. Yo creo que
que uno estar comprometido con una realidad así es porque uno siente que la Iglesia tiene que estar donde más se le necesita. La Iglesia tiene que estar allí donde es útil a la sociedad y a la comunidad, porque no es para ella misma. El sentido de la Iglesia no es para sí misma, no es para mirarse a sí misma y mirar qué linda que está, qué bella que está, qué prolija que está, qué ordenada su liturgia, qué ordenado esto, que está todo bien, pero si esto me lleva más tiempo del necesario y el otro no me encuentra como Iglesia donde está y donde me necesita, digo, ¿qué sentido tiene si no salimos al encuentro y si nos quedamos como que disfrutando lo lindo de nuestras cosas, pero en nuestras celebraciones generalmente los pobres no están? ¿Vivió como un fracaso su salida del INTERG? No, yo creo que, a ver, uno cuando está afuera mira una cosa y cuando está adentro se encuentra con otra. Entonces ese trabajo de adentro nos dio a nosotros la posibilidad de mostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Entonces creo que dejamos en esos 6 meses que estuvimos a eso. Esto puede funcionar de otra manera, hay posibilidades. Los jóvenes se pliegan a otras propuestas diferentes de las que de alguna manera se les iba ofreciendo. Nos encontraron con una postura distinta, con un diálogo, con una apertura, con el límite cuando ahora había que poner el límite, con la valoración de sus cualidades, con oportunidades de creerles de verdad que querían estudiar, querían trabajar, querían más horas libres, querían otra cosa distinta. Por ahí íbamos encarando nosotros la propuesta y que ellos se iban sintiendo mejor, más allá de todos los motines que hubieron y de las fugas que hubieron, que era lo que más interesaba en ese momento. Y sin embargo, se estaban dando otras cosas a las cuales no se le prestó demasiada atención. Su mensaje de salida, de hecho, de alguna manera dio a entender que solamente con las ganas no alcanza, que a veces ese sistema no se puede combatir solamente con ganas. ¿Es así? Es las ganas y Jesús dice que el vino nuevo en odres nuevos. Con nosotros nos pasó esto, ¿no? Una propuesta nueva en una estructura envejecida, desgastada, gris, que no ofrecía demasiadas alternativas de cambio por la trabazón a la interna con la cual se manejaba el sistema. ¿La trabazón era el sindicato? No solo, yo pienso que los trabajadores que veían que las cosas tenían que ser así y no podían ser de una manera diferente. Entonces cuando uno hace 15, 20 años o más que está trabajando en el lugar, ya tiene una especie de cliché, tiene una manera de encarar las cosas, y como que tiene que ser así porque estos, hablando de los adolescentes, no cambian más. Estos van a ser así toda la vida. Hoy en día no está dentro del sistema, pero sí observa cómo se desarrolla desde el exterior. ¿Cuál es su evaluación acerca del trabajo que se está llevando adelante con los adolescentes infractores? Yo creo que hay cosas que han avanzado, que están buenas. Ofrecerle a los jóvenes espacios para su capacitación, para su formación. Yo digo siempre que si el adolescente que entra en la institución no sale mejor de lo que entró, es un fracaso para la institución y para el joven y para la sociedad que está poniendo las expectativas en un lugar donde sí o sí tiene que ser mejor para el adolescente. Y para que sea mejor para el adolescente tiene que tener no solamente los recursos económicos y los recursos de estructura, sino los recursos humanos. Quien está trabajando en estas propuestas tiene que creer en que el adolescente puede cambiar de vida. Si no cree en el adolescente, no puede estar trabajando ahí. El adolescente es lo más importante de la institución. ¿Y eso se entiende a nivel del sistema político? Y uno por los hechos se tiene que dar cuenta de que el adolescente no siempre prima, siendo el núcleo más importante de la propuesta educativa. Si no es el adolescente, ¿qué es lo más importante en la estructura entonces? Los edificios, los trabajadores, los técnicos, los profesionales que trabajan en la institución, todos ellos están al servicio del adolescente, son servidores del adolescente para que el adolescente salga mejor de lo que entró. Y si no sale mejor, ¿cuáles son las causas? ¿Es siempre el adolescente el que tiene el problema? ¿Es siempre el adolescente que no quiere? ¿Es siempre el adolescente que es incambiado? ¿Es el adolescente que ya está tan corrupto que no va a poder cambiar?
¿Cuántas veces pasó por la institución? ¿1, 5, 10, 15, 20? ¿Y qué pasó en esas 15 o 20 veces que pasó por la institución? ¿Es un corrupto? ¿No será que aprendió a ser corrupto dentro de la institución? No nos arriesgamos a ese tipo de cosas, tenemos miedos. Entonces, con este tipo de adolescentes también... Claro, pero usted está realizándole una fuerte crítica al sistema político en general y a quienes están en órganos que pueden efectivamente cambiar esto. Porque usted... Sí, Bien. es que es así. Yo creo que tenemos que arriesgarnos al cambio. Si es que queremos... A ver, si yo quiero cambiar algo, no puedo seguir haciendo lo mismo que hice hasta ahora. Si los resultados que me dieron fueron estos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar. Si yo sigo repitiendo las mismas prácticas, los resultados van a ser los mismos. ¿Volvería a encarar el desafío de estar al frente de una organización estatal? No, conozco algunas cosas y si no hay cambios, no. ¿Qué cosas? Y yo creo que la libertad de poder ejercer proyectos y armar proyectos desde otros lugares y con otros actores, que a veces es difícil entenderlo, valorarlo y aceptarlos. ¿Cree que desde los gobiernos de izquierda, desde el 2005 a la fecha, hubo una crítica, una no colaboración a lo que es la Iglesia católica? Usted me acaba de poner un ejemplo. Y yo creo que nos cuesta todavía incluir en la vida de la sociedad actores diferentes. ¿Nos cuesta o les cuesta a la izquierda? Creo que a la izquierda y habría que preguntarle a la derecha también, ¿no? A ver si estas cosas no se incluyen porque no está bien. Siempre aducimos a la laicidad, ¿no? Y yo creo que a veces el manejo de la laicidad es según para dónde. Entonces creo que me parece que la sociedad se está perdiendo un aporte, no digo solamente por la Iglesia Católica, digo por otras creencias religiosas que también tienen mucho que aportar a la comunidad grande y que si fueran mucho más valoradas, mucho más apoyadas y mucho más integradas al colectivo de la propuesta de país, hay cosas que serían diferentes, porque me parece que el ser humano también necesita la otra dimensión de su ser, que no siempre está atendida ni contemplada. Entonces estamos como que cercenando cosas en la comunidad grande, y aquí no estoy cortando la torta a favor de la Iglesia Católica, estoy apuntando a los seres humanos con sus creencias y sus valores espirituales que también necesitamos para que el país se desarrolle integralmente. Porque el país no va a ser mejor porque tenga mejor economía. El país no va a ser mejor porque tenga mejores carreteras y mejores puentes. Es un elemento a la vida de la sociedad, pero también me parece que tiene que ser considerada, valorada y respetada en aquellos valores espirituales que la sociedad tiene y que necesita que sean respetados, tenidos en cuenta y apoyados. Bueno, de hecho, desde la propia Iglesia Católica se ha, en los últimos tiempos, advertido de una baja en la adhesión. ¿Usted cree que estamos en Uruguay atravesando una crisis en materia de fe cristiana o por el contrario, digamos, es una cuestión de que la gente profesa, digamos, la religión, pero no va a la iglesia, no concurre a escuchar al cura? Sí. En la época de Jesús había muchos que lo seguían. Eligió 12 y uno se le complicó la vida, le quedaron 11. Entonces uno dice, cuando la iglesia hace la propuesta, ¿qué es lo que está proponiendo? ¿La cantidad o la calidad? Si la iglesia se cree que la expansión de ella es por la cantidad y por las grandes multitudes que puede convocar, pero que después en la realidad y en lo cotidiano toda esa multitud no está comprometida de verdad con el Evangelio de Jesús, nosotros tenemos que andar con mucho cuidado. Que la iglesia no está para demostrar poder. La iglesia lo que está es para servir a la humanidad. Ese es el poder de la iglesia. Entonces, si en una concentración son muchos miles y en la celebración del domingo hay un puñadito, la realidad para la iglesia es Estos son aquellos que de alguna manera descubren para sus vidas un valor espiritual que sostiene su proyecto de vida. ¿De qué tiene que preocuparse la iglesia? De hacer que el Evangelio de Jesús pueda llegar a todos, pero que cada uno después,
resuelve qué va a hacer con su vida. No somos nosotros manipuladores de conciencias, ni por la fuerza, ni por el poder, ni por la belleza de nuestras celebraciones. Lo que nosotros tenemos que apuntar es que el hombre, la mujer de hoy se comprometa con el Evangelio de Jesús. ¿Y dónde se compromete con el Evangelio de Jesús? Allí donde ella entiende que de verdad se está viviendo el Evangelio de Jesús. Porque también es eso. La Iglesia se tiene que preguntar, y yo también me lo tengo que preguntar, si lo que yo estoy viviendo con la gente es el Evangelio de Jesús. ¿O es un proyecto que yo armé para cautivar gente, atrapar gente y para decir que tengo mucha gente, pero que esta gente en el compromiso diario y cotidiano con su gente no está, no aparece? El pobre sigue estando pobre, sigue estando necesitado y pasa por su lado y sigue de largo porque no le toca al MIDES, le toca a alguna organización social que está en esto, pero yo, cristiano, meterme en esto. Bueno, si en la cabeza de los cristianos está todavía esto, están en la tapa del libro de los Evangelios. Todo lo que le hiciste a uno de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Y todo lo que le dejaste de hacer, a mí me lo dejaste de hacer. Entonces, por ahí pasa la propuesta de la Iglesia creíble. ¿Por qué Francisco ha desestructurado mucha cosa? ¿Por qué es tan cercano? ¿Por qué es tan...? Justamente por eso, porque él tiene interés en que la Iglesia se presente a la humanidad de una manera diferente. Ahora, en este interés de presentarse como una iglesia creíble, ¿qué pasa cuando saltan noticias como, por ejemplo, los casos de abuso sexual a menores perpetrados no solamente aquí en Uruguay, sino también en otras partes del mundo? ¿Eso cómo hace? ¿Cuánta mella, digamos, hace, cree usted, en la población? Sin duda que hace mella y lastima. Y son heridas que la Iglesia tiene. ¿Usted cree que reaccionó bien la Iglesia Católica aquí en Uruguay? Creo que la Iglesia en Uruguay ha hecho todo lo posible, me consta, a ver, porque me tocó a mí bailar, ¿no? También, en algunas denuncias que después no fueron confirmadas, no fueron avaladas y por lo tanto se resuelve que soy inocente, que no tengo nada que ver con las denuncias que se estaban haciendo. Entonces, claro que son heridas que la Iglesia tiene y repercute después en la credibilidad. Pero, y acá había una pregunta bien complicada, ¿no? Yo a la Iglesia voy por Jesús. Para mí la preocupación mía es que la comunidad cristiana me presente, me muestre la figura de Jesús. Y si no me muestra la figura de Jesús en sus palabras y en sus obras, hay una especie de traición a la propuesta de Jesús. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar el terreno, sacar aquello. Es la poda que dice Jesús, ¿no? Hay que podar. Y cuando hay que podar esto. ¿Pero usted cree que la Iglesia Católica en Uruguay debería podar? Ya podó y seguirá podando todas las veces que sea necesario. ¿Qué es esto, me parece, la credibilidad? Volver a la credibilidad de la Iglesia cuando la Iglesia encuentra en el seno de sus comunidades cosas mal hechas, en ese orden o en otro tipo de orden de relaciones humanas con la gente. Y sí, que se aplique la pena, que se aplique la sanción, y si hay prisión, que vaya a prisión. Y tiene que perder el ministerio, que pierda el ministerio. No puede estar ejerciendo el ministerio en esas condiciones, porque está atentando contra la dignidad propia del otro y del ministerio en el cual se le ha confiado. Entonces creo que en esto la Iglesia no tiene que andar con vueltas para aplicar la sanción que haya que aplicar y las denuncias que haya que hacer. Desde que en su adolescencia adoptó esta decisión de vida, ¿no? del ser cura, ¿se cuestionó en algún momento su fe? Yo creo que sí, y muchas veces. No solamente por las contrariedades de la vida, por las dificultades, por los fracasos, por los dolores del trabajo que a veces uno espera una cosa y resulta otra. Mi decisión no pasaba necesariamente por los fracasos, sino pasaba también por hacerme la pregunta, si yo soy en la comunidad cristiana alguien que facilita la figura, la imagen de Jesús para los demás, o soy una persona que traba y dificulta que la gente descubra en la comunidad cristiana eso, un Jesús que está al servicio de los demás. Por ahí pasaba el cuestionamiento, me lo sigo cuestionando todos los días, ¿no? Si yo soy un facilitador o soy un obstáculo para que la doctrina, el pensamiento y el Evangelio de Jesús pueda llegar a los demás. Por ahí es donde yo todos los días me hago la pregunta, ¿no? No dejo de cuestionarme cómo es mi ministerio sacerdotal en relación con la gente, si es lo que la gente de alguna manera viene a buscar a la comunidad, si es lo que la gente o los jóvenes o los adolescentes están necesitando para mejorar su calidad de vida, para encontrarse consigo mismo y también encontrarse con Jesús en sus vidas, ¿no? Porque también nosotros somos una comunidad en el proyecto cristiana, católica, pero
no es condición para pertenecer al proyecto, ¿no? Hay chicos que van a comunidades evangélicas, chicos que sus familias van a la Ubanda, pero a nosotros que buscamos la persona y con sus valores y con su riqueza que las tienen, con su respeto, que me parece que esto es un dato bien interesante, cuando se bendice la comida, se da gracias. Nosotros decimos que nadie está obligado a rezar. Lo que se le pide es el respeto por la creencia del otro. ¿Y se enoja con Dios usted? A veces le he hecho algunas preguntas. ¿Cómo cuáles? ¿Qué busca conmigo? Porque hay cosas que no las entiendo todavía. ¿Y le ha respondido? Bueno, yo creo que aparecen por ahí algunas señales, ¿no? A veces no las sé leer, porque soy analfabeto en algunas cosas también. En las cosas de Dios, ¿no? Uno sigue aprendiendo. Entonces a veces capaz que me está mandando algunas señales y no las sé leer, porque por la pobreza de no saber leer las cosas de Dios y las cosas de la gente también, ¿no? Padre Mateo, le agradecemos muchísimo el habernos acompañado en el día de hoy en el Observador TV. Les agradecemos mucho a todos ustedes y saben que esta entrevista queda disponible en las múltiples plataformas que tenemos, elobservador.com.uy, así también como otv.com.uy. Será hasta la próxima.